ya entran. Y participar mucho, participen mucho, hagan las preguntas que tengan que hacer, no tengan miedo. Para eso es estas sesiones precisamente, para que refrenden, para que aclaren las dudas que tienen. Practica mucho, si se te dan los recursos extra, practícalos en verdad. Abócate a hacer mucho trabajo esta semana con este curso. Espero que te sirva, espero que lo aproveches, espero que no estés ahorita viendo memes ni nada de eso, ni hablando con tus amigos y bromeando y eso no. O sea, realmente olvídate el celular un par de horas y enfócate en esto, que es lo que te va a servir. Bueno, les presento a la maestra Andrea Martínez. Ella es amiga mía y compañera mía ya de hace algunos años. Conozco muy bien su trayectoria. Es una persona muy responsable, muy capaz, muy capacitada. Sabe lo que está haciendo, sabe exactamente qué es lo que quiero yo conseguir con este curso. Entonces yo estoy seguro que ella va a tener muy buen desempeño, que es una persona muy educada, muy amable, con mucha orientación a aclarar dudas y ayudar gente, igual que todos nosotros. Entonces, pues bueno, Andrea, entonces te dejo. Pues mucha suerte, cualquier cosa, ya sabes que estoy al tanto en caso de que haya alguna situación, que espero que no, estaré al tanto en el celular. Entonces los dejo, aprovechen mucho su curso y pues muy buena tarde y por aquí andamos estos días, ¿eh? Muchas gracias a todos y gracias, Andrea. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Muy bien. Bien, no pretendo repetir lo que ya se nos dijo, entonces les doy la bienvenida nada más a este curso intensivo durante esta semana. Les voy a pedir por favor que tratemos de ser puntuales para aprovechar lo más que se pueda el tiempo. Son 2 horas, se nos van a pasar rápido y probablemente hagamos una pausa de 5 minutos a la mitad de la sesión. 5, 10 minutos ya se me haría mucho, pero ya veremos conforme la marcha. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntar que sea pertinente a lo que estemos viendo, con todo gusto siéntanse con la confianza de hacerlo. Nos vamos a enfocar, como ya más o menos se les dijo, en la cuestión gramatical. Porque en la cuestión gramatical, pues básicamente, si conocemos la estructura gramatical de un idioma, lo vamos a escribir bien, lo vamos a entender y lo vamos a producir nosotros bien. En este caso, a través del registro escrito. Y por la ventaja nada más que la observación que les comento es que piensen de esta forma. Si nosotros ya fuimos capaces de aprender español, que es un idioma mucho más difícil, complejo que el inglés, en teoría, aprender inglés tendría que ser un poco más sencillo para nosotros como hispanohablantes. La única cosa tricky que tiene el inglés sobre el español viene siendo la fonética, es decir, los sonidos. Es lo único. En este caso en concreto, para fines prácticos del examen del EXI, pues no se nos tiene que presentar como un obstáculo, ¿no? Porque no hay hasta donde yo sé, hasta donde yo me quedé, no creo que haya cambiado, y menos bajo esta modalidad que se hace en línea, no hay una verificación del desempeño de la producción oral. Y bien, entonces yo espero y confío que así será, contar con su participación, disposición, atención para sacar el mayor jugo posible a este curso. Si ahorita, por último, también en cuanto a la cuestión técnica, sí les voy a pedir que abran su micrófono. En caso de que quieran intervenir, abran su micrófono, porque como hay muchos participantes en la sesión, a mí nada más me aparecen los primeros 9, 10 nombres, entonces no voy a estar al pendiente cuando me hagan la manita, ¿no? Entonces sí, mejor activen su audio, así será más ágil poder escucharlos. Si no hay dudas, comentarios hasta este momento, vamos entonces a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Puedo ver que somos 39, un curso bastante denso, al menos en mi experiencia. Va a ser la primera vez que lleve un curso con más de 30 alumnos. Entonces,
Vamos a ver cómo nos va. Seguramente nos irá muy bien. Vamos a comenzar en la primera sesión with the grammar tenses, es decir, los tiempos gramaticales. Hay que ubicarnos muy bien cuándo hay que ocupar el presente, cuándo yo tengo que manejar el pasado y el futuro. Esos son los tres grandes ejes de tiempo: present, past and future. Por ahí les mencionaba el coordinador Efraín que ya se subió un archivo, no sé si ya tienen acceso a él, son los irregular verbs. Si alguien no lo tiene, bueno, se lo puede pedir a un compañero o me manda mi mensaje, etc. Por cierto, solamente vamos a tener una semana, como sabemos, en este curso, pero aún así, permítanme escribir mi teléfono celular en caso de que tengamos que comunicarnos o me quieran decir algún mensaje relativo al curso de Lexi. Por ahí me pueden localizar. Aquí se los estoy escribiendo en el chat. Bien. Yo estoy segura que, estoy seguro que ustedes ya conozcan los tiempos, nada más hay que pulirlos. Y es simple cuestión de poner atención un poquito. No es que no entendamos el tiempo en el que tenemos que usar, sino a veces nos puede confundir la estructura, o, ay, sí es cierto, llevaba la S o no llevaba la S. Aquí me están hablando en pasado, entonces no puse el verbo en pasado. O quizá inventé cómo se dice el verbo en pasado, etc. Vamos a empezar with the first tense, that is the present simple. Déjenme les comparto una pizarra de Word. Para introducirnos en todos los tiempos, antes de ello, es importante reconocer dos clases de verbos. Vamos a llamarlos así, dos clases de verbos. Por un lado, a ver, permítanme. Por un lado, lo que es el famoso verbo to be, the verb to be. Cualquier persona que aprende inglés se tiene que enfrentar con este viejo conocido, el verbo to be, que yo imagino que todos ya están familiarizados con su conjugación en presente, ¿sí? Si les digo su nombre, miren, aquí me parece en la lista, la larga lista de participantes, más de 40 hasta el momento. Por favor, mucha atención, porque en cualquier momento puedo mencionar su nombre y quiero que activen su micrófono y participen. Si no lo saben, no hay problema. Si se equivocan, no hay ningún problema. Para eso estamos aquí, para despejar dudas, ver errores y poder así aprender. Quiero que me mencionen la conjugación del verbo to be en el orden tradicional. Y por orden tradicional ya saben cuáles son los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Vamos a ver la conjugación del verbo to be en presente. Diana Abigail Contreras. Diana Abigail Contreras, ¿estás por ahí? Adelante. ¿Nos puedes decir, es más, toda la conjugación del verbo to be, por favor? I am. Le vamos a ir escribiendo. La de... ¿Cómo conjugar el verbo to be? No puede ser. I No am. puede ser. ¿Qué más? You are. He. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be para el pronombre de he? De he. Is. Ajá. She. Is. El pronombre it. Is. Is. Ahora ya vamos con los plurales. We
Are. Are. You nuevamente, are. Y they. Are. Correcto. Thank you. Bueno, esto ya no lo tenemos que saber excelentemente bien. Aquí para cuestión gramatical tenemos la primera, segunda y tercera persona. Nada más existen 3 personas gramaticales, pero unas son del singular y otras son del plural. La primera persona del singular es I am. La primera persona del plural es we are, ¿no? Y así correspondería a la segunda del singular, segunda del plural. La tercera persona del singular, que vienen siendo esas 3 personas y que van a ser, por así decirlo, muy especiales o bastante especiales en los tiempos presentes. In all the present tenses, he, she, it van a ser casos muy particulares o, pues sí, personas gramaticales especiales. Y por último tenemos la primera, segunda y tercera persona del plural. Entonces, como podemos ver o recordar, la conjugación en presente del verbo to be solamente adquiere 3 formas. Puede ser am, puede ser is y puede ser are. Tenemos que escribir y utilizar el verbo to be correctamente, es decir, para cada persona. No los puedo intercambiar. Bien, entonces es lo que les decía, ya conocemos el verbo to be, que si lo traducimos al español, ya sabemos que tiene un significado ya sea de ser, por ejemplo, I am a teacher, o también se traduce como el otro verbo en español, estar, ¿ven? Una complicación más, tenemos 2 verbos diferentes, 2 conjugaciones distintas, mientras que en inglés nada más manejan una forma, la forma del verbo to be. Al decir to be, estoy diciéndolo en infinitivo, es decir, ar, ir, en español, ¿no? El verbo ser o estar. Este verbo va a ser muy poderoso, vamos a llamarlo así, poderoso, por las razones que vamos a ver en un momento más. Entonces puedo decir I am a teacher y también puedo decir I am here. I am here working at home. Vamos a ver si les digo si hay dudas o alguna intervención que quieran hacer. Traten de no utilizar el chat, sino es mejor utilizar el audio. Bien, una de las cosas que nos van a facilitar la vida en nuestro camino por el idioma inglés es saber, y nuevamente eso tiene que ver con conocimientos de gramática, que existe una palabra o existen palabras conocidas como auxiliaries, auxiliares. Como su nombre lo indica, auxilian para hacer algo. ¿Y para qué van a auxiliar a una palabra o a otra palabra? Para 2 cosas. Todo auxiliar en inglés se va a ocupar para hacer preguntas y para hacer negaciones. To say negative sentences. Siempre que yo quiero preguntar algo o quiero decir una oración en negativo, es decir, utilizando el verbo conjugado en negativo, tengo que emplear un auxiliar. No importa en qué tiempo me encuentre. Un auxiliar. Eso aplica para todos los verbos en inglés, para todos los verbos que ustedes ya conozcan. Run, cry, study, read, sleep, eat, wash, etcétera, etcétera. Menos para nuestro verbo superpoderoso. Y lo llamamos así porque es tan superpoderoso que no requiere la ayuda de nada, ni de nadie, ¿sí? No requiere el auxilio de un auxiliar porque él solito funciona como auxiliar y él mismo hace las preguntas directamente. Y también hace las negaciones. Si yo quiero conjugar este verbo en su forma negativa, tengo que simplemente que añadir la partícula not. Y así ya digo, I am not a psychologist. I'm a teacher. You are not a scientist. You are, no sé, que es lo contrario, algo que no. You are a hairdresser. No sé, you are not.
agrego the particle not enseguida del verbo to be y en automático ya mi oración está en negativo. Ahora, como probablemente ya sabemos, en inglés es bastante común que utilicen contractions, es decir, que acorten los sonidos. Y esto lo hacen mediante un signo ortográfico, que es el apóstrofe o el apóstrofe. Esto en negativo lo puedo contraer de esta manera. I am not. En inglés, siempre que vean un apóstrofe o un apóstrofe, como este que estoy remarcando en rojo, nada más indica dos cosas. Puede indicar una relación de pertenencia cuando son sustantivos posesivos. Por ejemplo, my sister's car, el carro de mi hermana, le pertenece a mi hermana. Entonces, my sister's apostrophe s car indica ya la posesión. Un segundo uso de los apóstrofes en inglés, y pues el más común, es para indicar que se ha eliminado un sonido. Una letra o lo más preciso es decir un sonido. En el caso de I am not, se elimina la A y en su lugar coloco un apóstrofe. Y así digo I'm not. El are not se contrae con aren't. Lo unifico en una palabra. El apóstrofe está indicando que la O se elimina y queda you aren't. ¿Cuál es la contracción de he is? His. De she is? She's. Bueno, vamos a escribirlo. Yo les recomiendo que vayan tomando nota de lo que veamos día con día. Si no quieren tomar nota de todo lo que veamos, que realmente yo espero que no sea mucho, no creo que yo voy a estar, bueno, quién sabe, escribiendo mucho por aquí, pero bueno, son temas gramaticales. Este es importante, no es que los demás no lo sean, pero me refiero que a este en particular del it is, cuya contracción, no la puse, sería it's, se presta a confusiones porque una cosa es decir it is o it's con el apóstrofe y otra cosa es el it's, que se pronuncia exactamente igual, pero no lleva apóstrofe. Esta confusión, error o distracción, incluso la vemos en angloparlantes, ¿sí? En nativos del idioma también se llegan a equivocar. Entonces, nada más, ahorita, después vamos a ver fácilmente que no debe de haber ninguna confusión, ¿sí? Pero en este caso, como estoy eliminando la I del verbo is, sí lleva el apóstrofe. La contracción de we are en negativo sería we aren't. De you are, pues quedaría igual como la de arriba. Y la de they are, ya la estoy poniendo directamente en negativo, ¿eh? No contraímos en afirmativo, ¿sí? En afirmativo, pues sería I am, sorry, I'm. En afirmativo sería you're. Bueno, si quieren la vamos a incluir. Primero en afirmativo y después la contracción en negativo. You're, you aren't. He's, he isn't. She's, she isn't. It's, it isn't. Y a las demás, pues, we're queda así. Y en negativo, we aren't. Ya no voy a escribir las demás porque quedan igual como la de we're, ¿no? You aren't, they aren't. Aquí me están comentando, en el código, bueno, ahorita no sé cómo se pueda proporcionar el código, pero recuérdenmelo, o aquí yo tomo nota para comentar sobre el coordinador. Me parece que él, como él conoce más el programa, la verdad, yo no estoy familiarizada del todo con el Teams. Si me lo puede proporcionar él, yo se los paso aquí por el chat. Muy bien, y entonces, pues no nos vamos a detener ya en el verbo to be porque sabemos que se utiliza para designar occupations or locations. You are at your home or we are not at school.
he is in the hospital, or she is sick. They are my friends, etc. ¿Okay? Vamos a ver ahora el caso del verbo to be cuando lo quiero convertir a pregunta. Aquí tengo una oración. Voy a pedirle, aquí espero que están viendo, ¿no? Donde dice a doctor, she's French, he's Canadian. Voy a mencionar el nombre de alguien para que lea las oraciones. Jennifer Alina Martínez. Sí. Ok. ¿Puedes leer todo lo que dice a partir de she's French? Sigo viendo lo de his, she's, it is. De acuerdo, entonces déjame dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. ¿Qué tal ahora? ¿Ya ves lo de que dice she's French? Como que se entrecorta. Jennifer, no sé, bueno, sí me parece... Ah, no, ya no me parece activo. Adelante. No, Jennifer, no sé si estás teniendo problemas con tu micrófono. Sí, Wow. estoy teniendo problemas con Ya el te internet. escuchamos. Ya te escucho. Adelante. Sí, es que tengo problemas con el internet, me sigue apareciendo la pantalla negra, me voy a salir y me voy a volver a meter a la reunión. De acuerdo. Bueno, aquí, en ese caso, mientras ingresa Jennifer nuevamente, le voy a pedir a José Ignacio Lomelí, si puede leer las dos oraciones. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Las primeras dos nada más. sí. Bueno, no sé muy bien pronunciar en inglés, pero bueno. She is French, she is Canadian. She is French actress. She's a French actress. She is a ¿Y French la última? She is an English singer. Thank you. Okay, great. Aquí están remarcados los dos artículos a y an, que, bueno, recordando, o no sé si no lo sepan, pero bueno, yo lo tengo que mencionar brevemente. Significa un, uno, una, y solamente se utilizan en singular. No puedo decir it is a friends, o no, he is a friend, no, they are a friends, no. Solamente es para algo que es singular, un sustantivo que venga a continuación y singular. Como el caso aquí, she's a French actress. A y an significan lo mismo, solo que voy a utilizar an cuando mi siguiente palabra comience con una vocal. A, E, O, U, A, E, I, O, U. Entonces tengo que utilizar an, como el caso de he's an English teacher, comienza con vocal y por eso tengo que utilizar el an y no el a. Muy bien, si yo les digo que hay que cambiar esta oración, bueno, pues alguien diría, simplemente le coloco el signo de interrogación, la menciono en la entonación de interrogación, she's a French actress, y ya tengo mi pregunta. Esto es incorrecto. Las estructuras del inglés son bien básicas y nunca cambian. Esa es la ventaja que tiene el inglés. Y es más simple, o su estructura es mucho más simplista, podríamos decir, sin menospreciarla, desde luego. Entonces, es muy sencillo lo que vamos a hacer para convertirlo en pregunta. Aquí tenemos otra oración. Mario is a lawyer. Mario es abogado. En el caso de las ocupaciones en inglés, o profesiones, o carreras, o trabajos, hay que utilizar estos dos artículos, a o an. Entonces, mi verbo to be conjugado es is,
porque tengo a Mario, que en pronombre viene siendo un he. Mario is a lawyer. Para convertirlo en pregunta, simplemente intercambio. Hago un intercambio de palabras. Es decir, empiezo con el verbo y después con el sustantivo, Mario, o con el sujeto. Con el sujeto sería lo más preciso. Y así tengo, is Mario a lawyer? And that's the question in the correct form. Todas las preguntas en inglés tienen que comenzar con un auxiliar. Esto grábenselo. Siempre con un auxiliar. Y como el verbo to be sí es verbo y al mismo tiempo es auxiliar, por eso él directamente comienza la pregunta. ¿Is Mario a lawyer? Y las dos posibles respuestas ante esa pregunta, yes or no, que se conocen como short answers. En afirmativo es yes, he is. En negativo, no, he's not, or no, he isn't. Si me preguntan con el mismo auxiliar, es con el que tengo que contestar normalmente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Todo claro, maestra. Muy bien. Agradezco ahí por ahí la retroalimentación de que, ok, todo claro, perfecto. Bien, ahora voy a mencionar el nombre de alguien más. Aquí tenemos another job or occupation, chemists, químico, química. Quiero que digan, en vez de lawyer, utilicen chemist y la persona cuyo nombre mencione va nuevamente a formular the question and say the short affirmative answer and the short negative answer. Veamos. Blanca Vanessa. Is Mario a chemist? Uh-huh. Yes, he is. No, he isn't. Correct, thank you. Y por último, la otra profesión, biologist. Biologist. Siempre que vean este prefijo by, se pronuncia así, by. Biologist. Elvira Hernández. Ahora en vez de Mario, el sujeto va a ser Lisa. Ok, sería Lisa. Lisa is a lawyer. Okay, vamos a cambiar, en vez de lawyer, vas a decir biologist. Lisa is a biologist. Lisa is a biologist. Ok, y ahora puedes convertir esa oración en pregunta. Is Lisa a biologist? Correct. And the two short answers, positive, negative. In negative, no, she is not. Muy bien. Ahora como ya hablamos de Lisa, utilizaste bien el pronombre. No, she is not. And affirmative? Yes, she is. Good. Thank you. Muy bien. Otra oración. Sí, pensé que estaba desactivado mi micrófono. Vamos a ver, participantes. Isidro Adrián. Sí. Ok, ¿puedes leer la siguiente oración? You are a psychologist. Ajá. Muy bien. Ahora, en pregunta, ¿cómo sería? Are you a psychologist? Ajá. Are you a psychologist? Short positive answer.
Yes. Yes. No. Yes, ajá, yes. I am. Vamos a decir que es singular, ¿sí? Te están preguntando, ¿eres psicólogo? ¿Are you a psychologist? ¿Y cómo contestarías si fueras? Yes. Yes, I am. Correct. And the negative form? No, I'm not. That's it. Great. Ujú. Entonces, para ese tipo de preguntas que acabamos de ver, son que requieren un sí como respuesta o un no como respuesta, se les llama precisamente yes, no questions. Existen dos tipos de preguntas. Estas justamente yes, no questions, porque van a tener que responderse con un sí o con un no. Are you tired? Yes, we are. Or no, we aren't. Is he your brother? Yes, he is. No, he isn't. Are you Colombian? Yes, I am. No, I am not. ¿Sí? Esas son las yes, no questions. Y empiezan directamente con un auxiliar o con el verbo to be, que es auxiliar. El otro tipo de preguntas son las WH questions. Y se llaman así porque ya no van a ser respondidas con un sí y con un no. Ya van a requerir otro tipo de información. Se llaman WH questions porque precisamente comienzan con algún tipo de palabra que así se les conoce, las WH words, las palabras WH words, que en inglés son estas: who, when, why, where, which, what, y esta última, how, aunque no comience con WH, se considera palabra WH, ¿sí? How. En inglés, estas son. Ahora díganme si alguien que no conoce o quisiera corroborar el significado de cada una de ellas. Yo. A ver, ¿quién es yo? Por favor, identifíquese. Blanca Vanessa. Ok, Blanca. ¿En cuál tienes duda? Ah, ok, pensé que iba a decir los significados. No, está bien. Ah, no, adelante. Bueno, así repasámoslos. Ajá, dilos. Who. Who es quién. Sí. When es cuándo. Why es por qué. Where es dónde. Which no estoy tan segura, pero creo que es cuál. Así es, ¿correcto? What es qué y how es cómo. Very good. Ajá. Bueno, aquí no incluimos, porque viene siendo igual la misma palabra how. El cuánto y el cuántos. Bueno, el cuánto vamos a incluirlo aquí. Se forma con how much. How much es cuánto. Para cosas en singular, digámoslo así. Y ya para decir cuántos, cuántas, ya es how many. For example, how much money do you have left? How much rain did you have yesterday? How much time do we have? And examples with how many would be, how many brothers and sisters do you have? How many pets do you have? Or how, whatever. Sí, ya son cosas en plurales. Thank you. Bien, entonces aquí voy a incluir nada más una pregunta. Where are you from? Yo había dicho anteriormente que todas las preguntas en inglés tienen que comenzar con un auxiliar. Sí, bueno, vamos a detenernos cuando técnicamente no comienzan con un auxiliar como en este caso. Where are you from? Entonces, si quieren, vamos a ser más precisos, pueden comenzar con un auxiliar, las yes, no questions, digámoslo así, pongámoslo así. Todas las yes, no questions forzosamente comienzan con un tipo de auxiliar, mientras que las preguntas WH questions comienzan con alguna de esas palabras, who, which, what, etc. Y sigue siendo la misma estructura. Verbo to be, sujeto y complemento en caso de que lo haya. Where are you from? I'm from Monterrey.
Who is your best friend? Alex. Entonces, si quieren anotarlo por ahí, yo no se los voy a anotar todavía, pero la estructura de las preguntas con verbo to be en presente, y pues de hecho en cualquier tiempo, pero ahorita estamos viendo el presente, con verbo to be, puede ser entre paréntesis una WH word, y entre paréntesis porque la puedo tener o no la puedo tener. Lo que seguiría es el verbo to be, am, is, or are. Después del verbo to be, ¿qué sigue? ¿Quién me lo quiere decir? The pronoun. Perdón, fuerte, por otra vez. The pronoun. The pronoun or the subject, ¿sí? Que sería más, porque a veces no siempre es el pronombre, pero ok, the subject, el pronombre, muy bien. Y ya, con eso, con que nos aprendamos ya. Perdón, no adjetivo, porque dije adjetivo. Thank you. ¿Quién fue por ahí? Bueno, ya no supe quién contestó, pero sí. Thank you. Es la WH word, el verbo to be y el sujeto, en ese orden, ¿sí? Nunca puedo comenzar una pregunta con un sujeto. Luis is a doctor. No. Is Luis a doctor? Where is Luis from? Preguntas con el verbo to be. Why is Luis sad? What is your favorite color? Why are you mad? Bien, pues si no hay ninguna interrupción, aclaración o comentario, voy a asumir que todo esto está claro para mostrarles ahora una presentación en PowerPoint. Si ya nos queda muy claro que el verbo to be se cuece aparte, ¿sí? Y se va a utilizar para designar la esencia o el lugar de los sujetos, vamos ahora a enfocarnos en todos los demás verbos, mejor dicho, todos los demás verbos. Sigamos con el tiempo simple present. Bien, ya, ok. Aquí ya nos estamos enfocando ya directamente en las preguntas, pero antes de las preguntas, por favor, anoten por ahí, anótenlo. Ok. Permítanme, porque no, sí conviene mejor escribirlo. Esto es importante. Antes de entrar a las preguntas, vamos a ver los statements, es decir, las oraciones declarativas. Si se acuerdan, hace rato les dije, hay tres pronombres, los tres pronombres terceros, el singular, he, she, it, que no siempre los vamos a ver como tal. O sea, puedo tener Pablo instead of he, ¿sí? En lugar de un he, puedo tener Pablo, my father, the dog. Si yo quiero especificar o sé el sexo de un perro y no sé, le quiero llamar por he se puede, ¿sí? En caso de los animales, puedo mencionarlos como it, si es singular, si es solamente un animal. Pero si yo quiero, es correcto, ¿sí? Puede ser he o she. Si es una gata, yo le puedo decir she en vez de it, ¿sí? Aplican. ¿Qué más puede ser it además de un animal? Puede ser una cosa, the school, the job, the problem, un lugar, ya dije school, ¿verdad? También que puede ser it, un fenómeno, el día. Es bien importante que nunca olvidemos escribir los sujetos o los pronombres. Los pronombres que como estos precisamente se llaman pronombre sujeto, subject pronouns, I, you, he, she, it son subject pronouns porque ellos realizan la acción o sobre de ellos es que habla la oración.
En inglés nunca me los puedo saltar, nunca me los puedo eliminar en las statements. Si yo quiero decir, para decir qué bonito día o es un día muy bonito, it is a beautiful day. It is a beautiful day. O puedo decir, it's warm. El día está caliente, está caluroso, it's warm. O como a mí me gustan los días, it is cloudy, etc. Aunque hablo del día, en español no, en español podemos omitir los sujetos sin ningún problema. Y decir, está bonito, está cansado, estamos estudiando, hace frío, bueno, es un día frío, etc. Bueno, en inglés no. Todas las statements, todas las oraciones declarativas necesitan comenzar con un sujeto siempre. Cualquier tipo de oración negativa o afirmativa. Las únicas en las que no voy a utilizar un sujeto al inicio son para aquellas oraciones que son imperativas, ¿sí? Las que expresan una orden o un mandato, una petición o favor. Be silent. Close the door. Open the window. Please take this to the cafeteria, etc. Cuando son órdenes o imperative sentences, no utilizo sujeto. Para todas las demás sí. Eso entre paréntesis. Bueno. Regresando entonces a lo que estamos viendo de las conjugaciones de los tiempos en presente, mejor dicho, de los verbos en el tiempo presente. Esos tres pronombres, he, she, it, o sus equivalentes en sujeto, Juan, Mónica, mi mamá, el perro, la fiesta, etcétera, van a tener una particularidad en su conjugación. Si yo voy a utilizar, no sé, díganme cualquier verbo. Alguien diga un verbo en inglés. Que no sea el verbo to be. Play. Play, ¿escuché por ahí, Blanca? Sí, play. Muy bien, play. Voy a conjugarlo, yo diría, en presente simple, simple present, I play. No sé. I play the piano. I wish, right? You play the guitar. Bueno, no voy a poner ya el verbo. He plays the drums. Toca la batería. She plays the bass. It plays with the mouse. No sé, estoy pensando in a cat or in a dog. Okay, it plays with the mouse. Juega con el gato. It plays with whatever. We play video games and they play basketball. Aquí en la conjugación del verbo play, si tengo un he, un she o un it, vuelvo a repetir, una tercera persona en singular, tengo que agregarle S a la conjugación del verbo, ¿sí? Y yo tengo que decir, he plays the drums, she plays the bass, and it plays with the mouse. Es lo único en lo que me tengo que fijar cuando conjugo en presente simple. Ahora, ¿qué pasa si en vez del verbo play tengo el verbo watch, de ver o observar? Voy a decir, él ve la televisión. Normalmente, cuando hablo de televisión, ocupo el verbo watch. El verbo watch. Como termina en H, pues va a escuchar muy raro, watch. No. En vez de agregar una S, tengo que agregar una E y una S, an ES. Y decir, he watches the TV. He washes the dishes. Como quiera estoy agregándole una ES o una S. Y bueno, el verbo do, si termina en O, bueno, o como el verbo go, it goes fast. Vamos aquí a cambiar el sujeto. Me estoy refiriendo a un carro, supongamos, y yo digo it goes fast. Entonces, nada más tener en cuenta que cuando un verbo termina en H
o en O, en vez de agregarle la S, que ya en sí como que casi en automático podemos ver que se ve raro. Entonces, en vez de una S sería una IS, una ES. Y ya. Entonces, nuevamente, si lo comparamos con el español, pues sigue siendo bastante más simple, ¿sí? Si yo conjugo el verbo jugar, yo juego. ¿Cómo cambia mi verbo? Tú juegas. Él juega. Nosotros jugamos. Hay más cambios en las terminaciones. Mientras que en inglés simplemente es play para todos, salvo que nada más agrego una S a esas tres personas. He, she, it. Nada más a esas. En el caso del verbo do, does. En el caso, ¿qué otro verbo? Wash, washes. ¿Qué otro verbo por ahí se acuerdan que termina en H o hay que agregarle una ES? Push, pushes. Bueno, y en el caso de algunos verbos que terminan es en... Ya, ok, en Y, que nada más, que no tienen vocales, o sea, como en el play, pues ahí tenemos la A y la Y, pero el verbo cry, si yo lo voy a conjugar con una tercera persona del singular, hay que cambiarle la Y por una I latina y ahora sí añadirle la IS, o el IS, cries. Verbo try sería lo mismo, tries. Ya por último, el cambio más notable, no más notable, sino un tipo de cambio distinto va a pasar únicamente con el verbo tener, have. Para todos los pronombres es I have a sister. Pero para las personas especiales, y por especiales me estoy refiriendo a he, she, it, el verbo tener se conjuga has. O sea que el haves no existe, ¿sí? No sigo la regla de, bueno, voy a ponerle la I si tengo has. No. Tiene que ser has. He has a dog. She has a new house. It has a ball. Solamente en el caso del verbo have, tener. Eso es lo que quería mencionarles sobre la conjugación del tiempo presente, present simple, antes y ahora sí de ver las preguntas. Si no hay dudas, comentarios, voy a proseguir. Permítanme compartirles la pantalla del PowerPoint. Si no se ve el PowerPoint por ahí, bueno, indíquenmelo. Y si no, yo entiendo que sí. Todos los verbos, ¿qué pasó? Que se ve así, no tengo idea. Se congeló. Bueno, déjenme, cierro el archivo y lo vuelvo a abrir. Las clases duran 2 horas, ¿sí? O sea que terminamos a las 8. Va a ser de lunes a viernes, de 6 a 8. Vamos a procurar terminar en tiempo. Va a haber un receso de 5 minutos, pero sí hasta las 8, sí. Aquí respondiendo la pregunta del chat. Bien, ¿me pueden decir si ya ven la presentación de PowerPoint? Sí, profesora. Thank you. Verbos, todos los verbos en inglés, con excepción del verbo to be, que si yo lo vimos aparte, ellos no pueden decir ni oraciones negativas ni preguntas. Requieren el auxilio de un auxiliar.
Y los auxiliares para el tiempo presente son dos. Son estos que estamos viendo en la parte de arriba. Do y does. Que por cierto, la pronunciación cambia, como podemos apreciar. Do, does. En el auxiliar, ¿por qué do y does? ¿Por qué son dos? Nada más existen dos para los tiempos presentes, ¿sí? Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, he works as a dentist. El verbo es work. Va con ese porque tengo mi sujeto he. Otra oración. You play football. El verbo play conjugado con you. Para convertir la primera oración en pregunta, tengo que empezar con el auxiliar. Does he work as a dentist? ¿Y por qué el does? Siguiendo la misma lógica de agregar la S o la ES a las terceras personas, se conserva en cuanto a la cuestión del auxiliar. Si el auxiliar es do, ahora tomamos nota de esto, do lo voy a utilizar como auxiliar en pregunta y en negación para pronombres I, you, we y they. Para esos 4 pronombres nada más. Mi otro auxiliar, que es el does, y aquí el auxiliar ya se le agrega la S o la ES, se va a utilizar exclusivamente para los pronombres de he, she, it. Como es el caso de la oración de he works as a dentist. Es una pregunta yes, no. Y por eso comienza con el auxiliar does. Does he work as a dentist? Y la otra pregunta sería, do you play football? El auxiliar es do. El auxiliar es do porque tengo el sujeto you. Answers. Bueno, todavía no vemos las answers. Aquí tenemos la estructura de las preguntas in present tense. Si son yes, no questions, comienzan con el auxiliar do o con el auxiliar does. Plus the subject, el sujeto, plus the verb in base form. Noten que en la primera pregunta, mi verbo work ya no aparece agregada la S. ¿Por qué? Porque ese añadido de S ya aparece en el auxiliar. Does he work as a dentist? Entonces, otra idea importante, complementaria, es que todo verbo que acompaña un auxiliar, no importa cuál, para los tiempos simples, do o does, como en este caso, el verbo tiene que ir en base form, ya en su forma base, sin conjugación. Does he work as a dentist? Does she work as a psychologist? Does Luis work as a veterinarian? Does your father like sushi? Does your dog like bones? I don't know. ¿Sí? El verbo en base form. Y en caso de que haya complemento, bueno, aquí por eso van los puntos suspensivos. And the question mark. Esa es la estructura de question mark. Si quieren tomar impresión de pantalla, si quieren tomar nota, porque ya conociendo este orden, esta estructura, ya siempre vamos a hacer preguntas correctamente. More examples. They like sushi. ¿Cómo quedaría la primera oración? They like sushi in question form. ¿Quién la quiere decir? Active su micrófono. Quien la vaya a contestar. Do you like sushi? Casi correcto. Hay que fijarnos nada más
que el pronombre o el sujeto en ese caso es they. Entonces nada más cambia el pronombre también en la pregunta. Can you try again? Do they like sushi? Ah, muy bien. Ahora sí. Do they like sushi? Perfect. No sé por qué no se activa lo que sigue. Ah, ya está. Muy bien. Do they like sushi? Do they like sushi? Muy bien. ¿Quién va a contestar la segunda? ¿Quién convierte Sam watches TV en question? Do Sam watch TV? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Do Sam watch TV? Okay, correct. Does Sam watch TV? Good. Nuevamente ahí el recordatorio de la estructura de las preguntas. Ahora, el otro tipo de preguntas, las WH words, es muy sencillo. La estructura que no cambia, que ya se vio acá. Otra vez se congeló mi pantalla de PowerPoint. Ok, ya. Simplemente antepongo al inicio la WH word en cuestión. Y tengo preguntas como estas. Who do you work with? What do you like? Where does she live? How often do they study? Etcétera, etcétera. Esta sería la estructura incambiable que nunca cambia en las estructuras en presente. Igual si quieren tomar impresión de pantalla o fotografía, lo que sea, pero esto ya es la síntesis de las estructuras de las preguntas en present simple. ¿No hay dudas hasta aquí? No, todo bien. All right, thank you. Bien, ahora en su libreta, en alguna hoja que tengan por ahí, que les reitero que hay que tomar apuntes, hay que escribir con puño y letra ciertos ejercicios como este. Ahí tenemos 9 oraciones, de las cuales ustedes realmente van a completar 7, porque tenemos las dos primeras ya resueltas a modo de ejemplo. Statement 1. The children play video games. La palabra children es el plural, ya está en plural, por eso el verbo es play, del sustantivo child. Singular, child. Plural, children. Es una de estas palabras o sustantivos irregulares. Sustantivos irregulares porque sí cambian, no nada más hay que ponerle S para pluralizarlas. The children play video games. Question. Do the children play video games? Number 2. Pam brushes her hair. Question. Does Pam brush her hair? Y eso es lo que ustedes van a hacer, convertir de la número 3 a la número 9 en pregunta. Así que vamos a dar como ¿cuántos? Unos 4 minutos para contestar este ejercicio. Si hay preguntas, ya saben, activen su micrófono. Maestra. Dime. ¿Por qué en este caso no puedo poner do they, children, en lugar de they? ¿O por qué no es correcto? Porque no puedes poner do they play video games? Sí, o sea, they, children, como es... Ah, ok. They y children no. Porque the children es el sujeto. Lo que sí pudieras poner en lugar de children es el pronombre they, porque they es un sujeto pronombre, un pronombre sujeto que significa ellos y ellas. Entonces sí podrías decir, do they play video games? Si quieres sustituir children,
¿sí? Juegan ellos videojuegos, ¿sí? Pero no puedes utilizar un pronombre y además un sujeto. O es un pronombre o es un sujeto, pero no los dos, porque sería reiterativo, es como si dijeras, ellos, los niños juegan videojuegos, entonces no. The children or do they? Ok, gracias. You're welcome. ¿Cómo van? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Tengo una duda en las 6. Veamos las 6, ¿así? ¿Se puede escribir de diferente manera? Tengo la misma pregunta. Like, O sea, se do we necesita también have el dúo, ¿no? parties often or something like that? ¿A qué se refieren que se puede escribir más de una manera? ¿Utilizar el pronombre we o utilizar otro pronombre? No, escribir diferente el have, no diferente, sino en diferente posición el often y el have. Miren, para cuestiones comunicativas no hay diferencia, ¿sí? El orden tradicional de ese tipo de often, que es adverbs of frequency, ¿sí? Normalmente sí van antes del verbo. Estos often, always, never, sometimes, sí van antes del verbo, que no sea verbo to be. Porque cuando es el verbo to be, se colocan después. Pero en este caso, vamos a mantener ese mismo orden, ¿sí? Antes del verbo. Si lo escribes después, no pasa nada. ¿Esa era la misma pregunta que tenía la otra compañera o adelante? No, yo puse con how often. No sabía cómo poner el dúo, el 2. No sé si es correcto o no es correcto. Ok, interesante. Perdón.
Aquí no se les indicó, pero bueno, no viene vaya instrucción y yo no se las aclaré. Vamos a... Es cuestión, bueno, no, las dos son correctas. Es que iba a decir, las preguntas que ustedes están haciendo son yes, no questions. Es decir, tienen que empezar forzosamente con un do o con un does. Pero en este caso, como tú ya lo convertiste en el otro tipo de pregunta, WH question, y empezar por how often, sí se puede, es una pregunta válida, ¿sí? How often or how often do they have or do you have parties? Ya con el pronombre que quieran poner, ¿sí? Entonces es válida también. Empezar con el do or does, no forzosamente, ¿sí? Para fines de que ustedes aprendan. Si quieren variarle a yes, no questions, y en algunos casos, como en este, o pues de hecho, como en todas se puede formular con WH word questions, ya es cuestión de ustedes, ¿sí? Como tú desees. Ahora, yo pensé que iban a preguntar que si mantenían el we, pues también es cuestión ya de gusto, ¿sí? Si existe, es válido hacer la pregunta, ¿do we have parties often? ¿O do we often have parties? Miren, ahí lo arrojé al final el often, ¿sí? No es problema ponerlo en otra parte realmente. El orden tradicional es antes del verbo. Puedo preguntar, ¿do we often have parties? O si quieren cambiar de persona, ¿sí? Es decir, que alguien más haga esa pregunta y decir, ¿do you often have parties? O ¿do you have parties often? Es correcto también. Yo creo que ya podemos empezar a verificar. Muy bien. Ya sea que les pido de manera voluntaria que activen su micrófono, quien quiera participar y leer su pregunta, o atención, porque si menciono su nombre, me devastaría que no me contestaran, ¿sí? Así que atención, porque les puede tocar. 3. Mike visits his grandparents every month. Andrea Fátima. Question. Maestra, estoy en camino al trabajo, pero si quiere, o sea, más o menos le respondí de que empezamos con does Mike visit his, como que se está cortando. ¿Sí me escucho bien? Sí, correcto. ¿Sí vas bien? His grandparents every month. Sí, muy bien. ¿Lo dijiste bien? Does Mike visit his grandparents every month? Correct. 4. Alondra, they use internet every day. Sí me escucho, maestra. Afirmativo. Okay. Do they use internet every day? Correct. Number 5. Francisco Javier. John hates reggaeton. Does John hate reggaeton? Ajá, ¿otra vez? Does John hate reggaeton? Ajá, sí. Es que no estaba segura si el hates lo habías dicho con S o sin S. Sin S. Va sin S, ¿eh? Correcto. Does John hate sin S reggaeton? Good. Moving on to number 6. Gabriela Janet. Gabriela Janet, are you there? ¿Sí se escucha? Sí. Do we often have parties? Alright, sí. Oigan, si tenemos fiestas seguido, podríamos preguntarse, oigan, do we have parties? Sí, correct. O do you often have parties? Muy bien. And number 7, Stephanie Salazar. You go to bed early. Do you go to bed early? Correct. Jorge Castillo.
Number 8. She lives in Tokyo. ¿Se me escucha, maestra? Yes. Does she live in Tokyo? Good. Does she live? And 9. Mariana Devani. The cat eats fish. Does the cat eat fish? Elite sin S, ¿ok? Muy bien. Great. Excellent. Pues, correctamente contestado. Díganme si hay alguna duda, aclaración acerca de este tiempo presente, porque ya lo vamos a abandonar y nos tenemos que apresurar a cambiar de tiempo. ¿Dudas sobre present simple? Yo, profesora, una duda. Sí. Soy Víctor. Víctor Hugo, ok. Tenía duda de que en qué variaba si usabas have y has. ¿Cuál era la diferencia? Ok, la diferencia es que el has se va a utilizar nada más para nuestras 3 personas muy especiales del singular. He, she, it. No sé por qué no agregaron al verbo have. Mira, aquí se los escribo. Have, sí, el verbo es have. Y según la regla, tendríamos que agregarle una S si quiero decir she has, he has, it has. Pero no ocurre. El cambio que ocurre es, se los estoy escribiendo en el chat, tiene que ser has, ¿sí? El has allá tiene agregado la S y sí varía un poco, o sea, pero es así, es la conjugación para la tercera persona. He, she, it. She has a cat. She doesn't have a pet. Sí, pero es para afirmativo, has, para he, she, it. Ok, profesora, gracias. You're welcome. ¿Algo más? No more questions or doubts. No hay más dudas ni preguntas. Bien, pues fíjense que no tomen nota. Fíjense. Por favor, en el reloj, en su reloj que tengan por ahí. Y vamos a tomar una pequeñísima pausa de 5 minutos y retomamos el curso, ¿sí? Entonces, yo tengo las 7:17. See you back at, ¿qué serían? A las 7:22, ¿ok?
All right, so welcome back. Let's continue. Por aquí se está viendo la lista de irregular verbs. Ahorita vamos a ver. A ver, permítanme nada más un segundo. Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de presente, que es el present continuous o el present progressive. No es para nada complicado. La estructura vamos a verla rápidamente. La estructura de este tiempo verbal, present continuous, a ver, déjenme, no. Continuous. Right. Tu micrófono está desactivado. Gracias, siempre pasa, ¿verdad? El presente continuo se va a utilizar para acciones que se están desarrollando en el momento. Por eso también se le conoce como progressive, si tiene una progresión esa acción. Ahí, por favor, si pueden cerrar el micrófono, porque me estoy escuchando doble, gracias. Entonces, se conjuga con dos verbos, y con dos verbos me refiero a que la estructura verbal es de dos palabras siempre, ¿sí? Como toda oración afirmativa, ya habíamos dicho, tiene que comenzar con with the subject. Después del subject, el verbo. Bueno, ya no voy a poner la palabra verbo porque puede ser en cualquier tiempo. Específicamente, el verbo to be en presente, am, is o are. ¿Qué más? Bueno, pongámoslo así. Más el verbo en terminación ing. Esta es la estructura de mi tiempo present perfect. Los verbos que terminan en ing se les conoce desde el punto de vista gramatical como gerundios. Puedo tener el verbo is, bueno, no se cambió. Verbo are. Eso va coma, pero pueden ponerlo como slash, como diagonal, en vez de coma, si lo prefieren. ¿Por qué no se cambia? Y es lo único que va a variar, ¿sí? Si yo quiero decir, estoy tomando un curso. Vamos a contraerlo. I'm, o puedo poner completo. I am. El verbo sería tomar, es take. La forma del verbo en ing de ese take sería, elimino la e, o elimino la i, en inglés se llama i, esa letra, y agrego mi ing, el ing. I am taking an English course. Quiere decir que ahorita estoy tomándolo. Sí, puede, dependiendo del contexto, como todo en la vida, el contexto es todo, nos aclara lo que tenemos que decir. Pero bueno, si yo digo I am taking an English course y no conozco el contexto, nada más veo esa oración, bueno, yo puedo entender que en este preciso momento lo estás tomando o en esta semana o en estos días lo estás tomando. Como quiera de los casos, aquí, si gustan, sí lo pueden traducir literalmente al español, ese tiempo verbal. ¿Por qué?
porque funciona bajo la misma lógica que el español en este caso, ¿sí? Porque en español yo digo, yo estoy, el verbo to be, ¿sí? Estoy tomando. Si lo quieren pensar que ese ing equivale a las terminaciones en español, es más, escribámoslas. Ando, endo. El español, les digo que funciona igual que en inglés. I am taking an English course. The kids are dancing. Los niños están bailando. My sister and I are watching Netflix. Indican acciones que se llevan a cabo en el momento. En este momento, mi hermana y yo estamos viendo Netflix, ¿sí? Mientras que en español no varía si yo digo, Reed, hola, ¿qué haces? Nada, aquí viendo Netflix. Y tú, no, pues estaba leyendo, etcétera, o estoy leyendo. O puedo decir, no, ¿qué haces? Leo. ¿O qué haces? Nada, veo la tele, ¿sí? Se fijan, veo o estoy viendo, para nosotros en español no significa ninguna diferencia, o sea, no conlleva ninguna diferencia en sentido. En inglés sí. Si tú utilizas el presente simple, se va a referir a acciones habituales, reiterativas, constantes. Pero si utilizas en cambio el present continuous, que es el que estamos viendo ahorita, sí va a quedar totalmente claro que es para una acción que estás llevando en este preciso momento, en el aquí y en el ahora. Esto es muy importante, sobre todo para, bueno, para todo, ¿verdad? Pero aquí les voy a describir la pregunta en concreto en que nos cambia el panorama y es muy específico la diferencia. Es bastante clara la diferencia, me atrevería a decir. En español yo digo, ¿qué haces? Estoy viendo la tele, nada, estaba comiendo. No, pues aquí juego al celular. No hay problema, ya lo dijimos. En inglés sí hay problema, ¿sí? Si yo digo, what do you do? Si lo traduzco tal cual, por eso no conviene traducir las cosas al español literal, no. Es entenderlo en el idioma. Con que yo lo entienda en inglés, ya es suficiente y es lo ideal, ¿sí? Aunque bueno, es un vicio, esa práctica que sobre todo se da en las primeras fases de cuando aprendemos el inglés. Pero bueno, what do you do? Les digo, si lo manejamos en español tal cual, ¿qué haces? No. Esta pregunta en específico, what do you do? Equivale a decir, what is your job or occupation? An answer could be, I'm a teacher, or I'm a student. No te están preguntando qué estás haciendo en este momento, sino a lo que te dedicas. ¿A qué te dedicas? En inglés así se dice. What do you do? ¿A qué se dedica tu padre? What does your father do? What does your mother do? She's a nurse or she doesn't work well. She's a housewife, etc. Como quieran contestar, ¿sí? En cambio, ¿por qué se pone no quiero ya? Para preguntar qué haces en este preciso momento, empleo el present continuous. What are you doing? Y ya me queda muy claro que puedo contestar, I'm washing the dishes. I am studying. Nothing, ya, lo que quieran contestar. Regresándonos arriba entonces a la estructura del present continuous, ahí la vemos nuevamente.
Esta sería la estructura. Bueno, si quieren tomar copia de pantalla o fotografía, bueno, aquí lo dejamos unos segundos. Recuerden, se forma con el verbo to be conjugado en presente, dependiendo cuál sea mi sujeto. Y después el verbo central, que en inglés se dice the main verb, o sea, el verbo principal, en terminación ing. En caso de que el verbo termine en e, bueno, hay que eliminar esa e y poner ing. Tal es el caso de take, make, pero no ocurre así con el verbo be. Aunque aquí en este tiempo no lo vamos a utilizar, ¿sí? Nunca voy a poder decir en inglés, I am being a teacher. Pues no, I am being sleeping, no. I am sleeping. You are reading, etc. Entonces, no sé si alguno de ustedes, yo creo que sí, alguna vez en su vida, para ver, por eso es, bueno, lo que les voy a mencionar es esto. Es bastante común que se encargue de daily routine, para decir cuál es tu día de la semana, no tu día de la semana, tu rutina diaria, ¿sí? Daily routine. Me levanto a tal hora. Desayuno, me lavo los dientes, bueno, antes me baño, tomo el autobús, voy a la escuela. Como son acciones habituales, rutinarias, se tienen que utilizar en simple present. Se las voy a mencionar. I wake up at 6 o'clock. Then I take a shower. After that, I have breakfast and then brush my teeth. Then I take the bus and get to school. I have my classes and then go back to my house, study, etc. Presente simple. Si lo quiero decir acerca de ella, she wakes up at 7. Then she takes a shower. After that, she brushes her teeth, etc., etc. Pero para acciones que se desarrollan en este momento, ya sabemos que utilizamos el otro tipo de presente, el present continuous or progressive. She is taking care of her little sister. They are watching a movie. Entonces, aquí nuevamente les pido que veamos la diferencia entre el present simple, what do you do, y en what are you doing. What is your friend doing? I don't know, but I think she's reading a book or she's studying. What are you doing? I'm not doing anything or I'm doing nothing. ¿Hasta aquí alguna pregunta acerca de estos dos tipos de presentes? Present simple and present continuous. No, maestra. No. Ok, entonces otra clave, gracias por su respuesta, para saber que yo tengo que utilizar el presente simple, son adverbios como always. Aquí se los voy a anotar en el chat. Si quieren tomar ustedes también nota. Adverbios comunes que se utilizan para el presente simple, present simple is usually, often, que vienen siendo los adverbs of frequency o frequency adverbs. De las dos formas se conocen. Often, always, never, sometimes, rarely. Hay más, pero estoy escribiendo los más comunes. Si alguien tiene duda acerca del significado, bueno, búsquelo por ahí en el diccionario que tengan a la mano, que en línea yo creo que sobran cuáles. Y si no, pues activen su micrófono y pregúntenme. Pero si son usually, often, always, never, sometimes, rarely. ¿Qué más? Every day, todos los días o siempre. Porque a continuación van a poner en práctica esto con el siguiente, no se los había mandado, ejercicio. Aquí se los estoy adjuntando el link en el chat. Van a escribir o van a utilizar los dos tiempos, ya sea el presente simple o el presente continuo. Váyanse a esa liga, que yo espero que todos tengan acceso a contestarla, para contestarla.
Son 10 oraciones y ustedes van a decidir qué tiempo utilizar, si el presente continuo o el simple. Tienen que teclear. Cuando terminen, me dicen, ¿sí? Ustedes mismos ahí pueden verificar sus respuestas. Les voy a dar, pues, máximo 10 minutos, sí, un máximo de 10 minutos para revisar el ejercicio si hay dudas.
¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? No, bueno, yo ya acabé. ¿De acuerdo? Maestra, yo ya no le entendí, me revolví en los dos. A ver, vamos a ver el ejercicio. A ver, ¿qué página estoy? Aquí, bien. Bueno, vamos a revisarlo rápido. Y si hay dudas o ustedes quieren intervenir, adelante, ya saben. Every Monday, Sally, every Monday. Es una acción reiterativa. Entonces, es que, ¿cómo es el verbo? Drives o is driving. Drives. Correcto, drives, simple present. 2. Usually, I work. Simple present, I work as a secretary at ABT. But this summer, I'm studying. Sí, ajá. Lo más correcto sería I am studying, good, French at the language school in Paris, porque es algo que no es reiterativo, que no es habitual, nada más que este verano lo estoy haciendo, estoy estudiando, ¿ok? That is why I am in Paris. Okay, number 3, shh, be quiet, John is sleeping. An action that is going on right now, good, is sleeping. ¿Vamos bien? Si no, deténganme. Apparently, everything's clear. Let's move on. Number 4, don't forget to take your umbrella. It's raining. It is raining. It is raining, correct. O lo pueden abreviar, ¿no? It's raining. 5, I hate living in Seattle because it is always raining. Aquí se puede prestar a confusión porque en español lo diríamos así sin problema, quizá. Pero acuérdense lo que les había dicho de las palabras que les escribí aquí en el chat. Como tenemos una acción habitual, reiterativa, y tenemos always, entonces tendría que ser con present simple. It always rains. Sería present simple. 6, I'm sorry, I can't hear what you are saying. Because everybody is talking. Good. Is talking so loudly. Acciones que ocurren en este momento. Number 7. Justin. Currently. Y por cierto, aquí pongan atención a ese adverbio currently, que se traduce tal cual como actualmente. ¿Sí? Currently. Porque si decimos actualmente, actually, no. Actually, no nos vayamos con la pinta de que significa actualmente. Actually, que pudiera parecer que se traduce como actualmente, en realidad significa realmente, en realidad o de hecho. Tiene esas tres traducciones para nosotros. Actually, en realidad, realmente o de hecho. Entonces, lo que para nosotros es actualmente, es así tal cual aparece en la número 7. Justin is currently writing. Normalmente los adverbios, pero no nos detengamos en estos detalles. Esto ya es para cuando queramos escribir a la perfección. Mientras utilicemos el verbo correctamente, o sea, el tiempo verbal, ya, estamos del otro lado. Entonces, currently es nada más para que sepamos que es una acción que se lleva en este momento. Justin is writing or is currently writing a book about his adventures in Tibet. I hope he can find a good publisher when he is finished. Ok, una acción que se está llevando a cabo en este momento is writing. Elimino la E y añado ing. Number 8, Jim. Do you want to come over for dinner tonight? And Dennis replies, oh, I'm sorry, I can't. Bueno, esta fue tricky porque nosotros no lo vimos. O sea, sí vimos la estructura, pero yo no se los quise mencionar en este punto, sino hasta cuando veamos el futuro. Pero bueno, ya se los adelanto. El presente continuo, the present continuous, también se utiliza en futuro, ¿sí? Y ahí sí no va a tener una traducción igual. Si alguien se acuerda por ahí del future with going to, equivale exactamente a lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí nos la manejan el present continuous, pero con sentido de futuro.
I am going to a movie tonight with some friends. Entonces, si en esa se confundieron o se equivocaron, no se preocupen porque pues no es algo que vimos ahorita, ¿no? Número 9. Number 9. The business cards. Esa también es un poco tricky. Are normally printed. Sí, aquí es el presente simple, pero en voz pasiva. Pero muy bien, es are normally printed by a company in New York. Their prices are inexpensive. Pues aquí decir lo opuesto de expensive. Yet the quality of their work is quite good. And 10. This delicious chocolate is very good. It's made by a small chocolatier in Zurich, Switzerland. There you go. Díganme si hay algunas dudas sobre esto o no hay dudas. Teacher, yo sí tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, en la oración 5 y en la 7, ¿cómo dijo? O sea, por ejemplo, si viene el verbo que es rain y luego el always, ¿cómo se construye la respuesta? Ok. Lo principal que tienes que saber es que lo tienes que escribir en presente simple. Ahora, ¿dónde colocas el always? Pues ya es secundario. Pero depende. A ver, es que ya cerré. Déjeme abrir otra vez la liga porque ya había cerrado la liga. La número 7, ¿verdad? ¿O cuál me di? Ah, no, la... 5 y 7, sí. Las 5. Ah, bueno. Te iba a decir, ¿qué verbo en específico es? Si es el verbo to be, por ejemplo, I'm always late or I am never late. Ese tipo de adverbios de frecuencia se escriben después del verbo to be. Con cualquier otro verbo van antes, como en el caso de las 5. I hate living in Seattle because it always rains. It always rains. Que también, it is always raining. Es que depende del contexto. Tampoco sería incorrecto decir it is always raining. Pudiera ser el caso en que tú estás en Seattle, llevas unos días y hablas con una amiga, con un amigo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? No sé, la ciudad o el clima. Y dice, pues, no me está gustando porque it is always raining. En ese tipo de contextos sí pudieras utilizar el present continuous. It is always raining here. Pudiera ser. Pero para vayamos lo más a la segura, cuando vean always, usually, never, ¿qué más? Every day, ocupamos el presente simple. ¿Sí? En este caso, I hate living in Seattle because it always rains. Si es una acción reiterativa o habitual, se utiliza el presente simple. En el caso del otro adverbio que tenemos o que nos aparece en la oración 7, que es currently, actualmente, bueno, ya como se trata del otro verbo, perdón, del otro tiempo, construido por dos palabras, generalmente, siempre que vean un adverbio y se encuentren ante una estructura verbal conformada por dos palabras, como es el caso del presente continuo, utiliza un verbo to be, am, is, are, y el verbo central en ing. El adverbio se coloca en medio de esa estructura verbal, generalmente. Justin is currently writing a book about his adventures. Pero si ustedes dicen o escriben, Justin is writing currently a book, tampoco es que está mal, ¿sí? Es como que el orden tradicional. ¿Sí queda contestada la duda? Sí, muchas gracias. Excelente. You're welcome. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, porque se van a llevar mucha tarea, ya que apenas vimos el presente y mi idea era al menos ver presente y pasado, ¿sí? Y dejarles de tarea nada más el futuro. Pero bueno, va a ser tareas que no les van a quitar tiempo. Miren, aquí en el chat les voy a nuevamente poner las ligas. Es un video de YouTube que dura menos de 3 minutos. No dura ni 2 minutos y medio. Se los paso aquí para que lo copien, lo guarden o ya lo registren de esta manera. Homework. Pero
Revisen ese video que sintetiza el uso del simple past. Ahora sí ya nos vamos a ubicar en el pasado. Quiere decir que el presente ya lo manejamos muy bien. Vamos a empezar con el pasado. Vean ese video de la liga que les acabo de poner aquí en el chat. Y después... Sí, ni modo. Después van a contestar 2 ejercicios nada más. A ver si los pueden contestar. Que yo espero que sí. Y si no, al menos que la mitad sí lo contesten bien. Entonces, son 3 cosas de tarea. Primero, ver el video de YouTube, ahí está la liga. La segunda liga es sobre contestar ya oraciones en pasado, tanto negativas como afirmativas. Y negativas, si van a hacer oraciones negativas, ocupan un auxiliar. Ahorita no hemos visto, no vimos muchas oraciones en negativo en presente. Vamos a ver más y también en pasado. Pero de una vez les adelanto, el pasado es más sencillo. Ahí tienen la lista de verbos y si no les gusta este formato de lista de verbos, bueno, ustedes métanse en internet, busquen un PDF de verbos. Hay infinidad de opciones para acceder a listas de verbos, de los verbos irregulares o los irregular verbs. ¿Por qué nos tenemos que enfocar o poner atención en esos irregular verbs? Porque necesitamos aprendérnoslo de memoria. No hay otra opción más que hacerlo de memoria. Y si no se lo saben de memoria, bueno, para eso tienen la lista, para que consulten cuál es el verbo en cuestión irregular que utilizan escribir en pasado, ¿sí? En inglés utilizamos 2 clases de verbos, los regulares, cuyo pasado va a terminar en ed o en ed, como el caso de work, worked, wash, washed, look, looked, ¿sí? Pero los verbos que van a cambiar, más allá de nada más ponerle ed, como take, took, go, went. Y yo estoy segura que ustedes ya conocen varios. Bueno, pueden basarse en esa lista de verbos que se subió aquí, o si no les digo, ustedes accedan a otra. Y además contesten esos dos ejercicios que les incluyo aquí en las 2 ligas en el chat, ¿sí? Oraciones en afirmativo y negativo en pasado. El auxiliar que se ocupa para el pasado es más sencillo porque nada más es uno. Es el auxiliar did en preguntas. Y en negación es did not or didn't. Aquí se los escribo en el chat. Para decir no fui a la escuela, yo digo I didn't go to school. Mi auxiliar negativo, didn't. Mi verbo en base form. Recordemos que siempre después de un auxiliar, mi verbo central va en base form. Mientras que en presente mis auxiliares son do y dos. Aquí nada más tengo un did o didn't para todos los pronombres. Ya no importa si es you, he, she, it. No, yo digo I didn't go to school, you didn't go to school, he didn't go to school, she didn't go to school, we didn't go to school, etc. Un solo auxiliar en pasado, que acuérdense que es did y didn't. Y con esto vamos a continuar mañana de lleno ya nada más en ejercicios del pasado y vemos el futuro, ¿sí? No sé si hay algún comentario antes de cerrar nuestra sesión, nuestra primera sesión de la semana. ¿Algo que quisieran comentar? No, muchas gracias. Muy bien, ok. Entonces, gracias a ustedes. Al parecer no hay ninguna duda ya en este punto. Bien, pues les encargo la tarea. Recuerden, ahí está mi teléfono. Bueno, se los vuelvo aquí a escribir por último para que no se busquen, para que no se regresen a buscarlo en caso de que alguien no lo haya notado. Si les surge alguna duda en algún ejercicio, en alguna oración o quisieran preguntar o, ¿por qué no?, pedir ejercicios práctica extra, adelante, me contactan a través del WhatsApp y con gusto vemos todas las dudas que pudieran tener hasta ahora.
Bien, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Confiamos que mañana podamos empezar muy puntualmente. Si pueden conectarse un poquito, unos 2-3 minutos antes de las 6, que mejor, para poder sí terminar ahorita como puntualmente prácticamente. Bien, pues por mi parte es todo. Thank you very much. Have a great evening and see you tomorrow at 6. Nos vemos mañana. Hagan la tarea, ¿eh? Gracias y hasta luego. Bye. Bye. Igualmente. Bye bye.